Buenos días, señorías. Vamos a dar la apertura de esta comisión mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo. Bienvenido, señor Defensor del Pueblo, también a las adjuntas, a doña Patricia Bárcenas y a doña Teresa Jiménez Becerril. Comenzamos con el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a las gestiones realizadas durante el ejercicio 2025 y para ello tiene la palabra don Ángel Gabilondo por tiempo ilimitado. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, señoras y señores miembros de la mesa, señora letrada, señoras adjuntas del Defensor, señores y señores portavoces de los grupos parlamentarios, miembros de la Comisión, personal del Defensor del Pueblo, señores y señoras, señorías, muchas gracias por su presencia. El informe que entregué a la presidenta del Congreso el pasado 26 de marzo y al presidente del Senado el 9 de abril no es una mera acumulación de problemas y tampoco constituye una rutina institucional. Es, conforme a la Constitución, una garantía esencial de derechos y libertades, reflejando nuestra labor de supervisión, porque los derechos fundamentales no se pueden dar por hechos. Hay que defenderlos, supervisarlos y exigirlos cada día en todos los niveles y manifestaciones de la actividad administrativa. El Defensor del Pueblo tramitó en 2025 un total de 38.144 quejas que dieron lugar a 2.059 resoluciones a las diferentes administraciones, 721 recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales. Además, se iniciaron 253 actuaciones de oficio y se analizaron 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional. En total, se tramitaron 38.762 expedientes. Asimismo, se atendieron personalmente a 44.278 ciudadanos, 42.785 a través de llamadas telefónicas y 1.493 de forma presencial. Finalmente, se interpusieron 3 recursos de inconstitucionalidad sobre distintos aspectos de las siguientes normas. La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Y la Ley 3/2025, de 25 de julio, de modificación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias. Según su procedencia geográfica, se repite la situación de años anteriores. El mayor número de quejas provienen de la Comunidad de Madrid, con 8.766, prácticamente el doble que de Andalucía, 4.374, Cataluña, 3.702, Comunidad Valenciana, 3.458 y así sucesivamente. Pero estas 4 comunidades juntas suponen en total un 55,66% de las quejas recibidas. El informe, en realidad, es mucho más amplio que este volumen de 359 páginas, pues en su versión digital se incluye el acceso a más información complementaria mediante los enlaces a nuestra web institucional, donde se pueden consultar las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, así como las resoluciones relativas a los recursos de inconstitucionalidad solicitados por los ciudadanos. Además, en la versión digital se tiene acceso a la labor del defensor en su condición de mecanismo nacional de prevención, así como la actividad internacional realizada como institución nacional de derechos humanos, tarea de la que en 2025 se han cumplido 25 años. El Defensor del Pueblo responde a todos los escritos que recibe. Aunque no todos pueden ser tramitados como queja ante las administraciones por no cumplir los requisitos exigidos en nuestra ley orgánica. El motivo más común de no admisión de las quejas es que no exista en el objeto de estas una actuación de los poderes públicos previa. Otros motivos habituales de inadmisión son la inexistencia de pretensión cuando se trata de meras quejas y sugerencias,
la falta de interés legítimo o asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales. En todas las respuestas a estas quejas se informa de las razones concretas al ciudadano y se orienta sobre cómo encaminar la resolución de sus problemas. Todos los años hay algunas referencias que lamentablemente hay que mantener. A pesar de la labor sostenida, recomendaciones o sugerencias incluso aceptadas y de los avances producidos en algunas materias, persisten a lo largo del tiempo, pueden mejorar o empeorar, pero persisten, porque no acaban de solucionarse. Se trata, entre otros, de las dilaciones judiciales, de las homologaciones de los estudios, de las listas de espera sanitarias, tanto en consultas como en pruebas diagnósticas, o de las listas de espera quirúrgicas, del procedimiento de la atención al ciudadano a través de citas previas en distintos ámbitos, de los retrasos en expedientes de nacionalidad, de la necesidad de aumentar el personal sanitario en los centros penitenciarios y de la obligación de asumir esta competencia por parte de las comunidades autónomas. El volumen de expedientes por ámbitos de actuación es el siguiente. En primer lugar, la Administración de Justicia, 12,8% del total. Sanidad y Política Social, 10,4%. Seguridad Social y Empleo, 8,1%. Migraciones, 6,4%. Asuntos de Interior, 5,7%. Educación, 5,5%. Función y Empleo Público, 4,8%. Medio Ambiente, 4,1%, actividad económica, 4,1%, impuestos, 3,6%. Los restantes temas, servicios públicos, urbanismo, centros penitenciarios, asuntos exteriores, asilo, vivienda, completan la lista de prioridades de los ciudadanos. Como en los últimos años, hemos señalado una serie de temas específicos destacados por su relevancia, en este caso, en el año 2025, 13. Los números sin pretender clasificar, más bien para facilitar la comprensión. 1. La convivencia con un grupo educativo como una de las medidas judiciales alternativas a la privación de libertad de menores para facilitar un ambiente de socialización positivo. En el marco de esta actuación, hemos visitado un total de 9 centros y otros recursos para conocer las condiciones en las que se desarrolla la ejecución de estas medidas impuestas por los juzgados de menores. Hemos llegado a conclusiones y formulado recomendaciones. 2. El acceso y el trato que reciben las personas mayores en el ámbito de la justicia civil, a fin de facilitar su relación con esa administración, con un lenguaje comprensible y superando las barreras que pueden suponer la brecha digital. Las dilaciones judiciales son un grave problema, y más singularmente para las personas de mayor edad, que al posponerse una y otra vez el juicio, pueden haber fallecido cuando se fije fecha para la celebración del mismo. El lenguaje de los pronunciamientos judiciales también puede suponer una barrera infranqueable para muchos, especialmente los más vulnerables. Y en este apartado, asimismo, analizamos la complejidad de los trámites que se tienen que realizar cuando fallece un familiar. 3. El impacto de la reforma del Reglamento de Extranjería en los solicitantes de protección internacional. El Defensor del Pueblo lleva años recomendando la necesidad de revisar el sistema de protección internacional. El nuevo Reglamento de Extranjería ha ocasionado otra problemática relacionada con el cómputo del tiempo transcurrido en calidad de solicitante de protección internacional para obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias especiales, excepcionales, de arraigo. 4. La identificación y el apoyo de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral distinguida del tráfico de personas. La protección de las víctimas de trata con fines de explotación laboral no ha avanzado en la misma medida que la de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este marco hemos realizado una actuación sobre las circunstancias de un grupo de más de 200 personas, en su mayoría hombres jóvenes procedentes de Nepal e India, víctimas de explotación laboral, que permanecían en condiciones insalubres y hacinados en la provincia de Albacete. 5. Igualdad de trato de la comunidad gitana en múltiples ámbitos. Inclusión, mujeres de etnia gitanas víctimas de violencia de género, educación, empleo, vivienda, en un año 2025 que coincide con la conmemoración del 6º centenario de la presencia de esa comunidad en España. 6.
los problemas en determinadas especialidades de la formación profesional, debido especialmente a la falta de profesorado y a la dificultad en el acceso a las prácticas curriculares. Las quejas recibidas en 2025 nos indican que los procesos de admisión de alumnos en enseñanzas de formación profesional finalizan con un elevado número de alumnos sin plaza pública o derivados a otras ramas profesionales, lo que aumenta el riesgo de abandono, por no poder cursar los estudios elegidos y, en otros casos, por no poder pagar el coste en el sector privado. Otro motivo habitual de queja es la falta de docentes de ciertas especialidades en las bolsas de interinos para cubrir las vacantes. En este asunto también detallamos las actuaciones realizadas para garantizar la plena equiparación de los extranjeros menores y mayores de edad en los estudios de formación profesional, sin limitaciones derivadas de su situación administrativa en nuestro país. 7. Los retrasos en los procedimientos de reconocimiento, valoración y revisión del grado de discapacidad. En 2025 hemos recibido casi 1.300 quejas de personas que habían solicitado la valoración de su grado de discapacidad sin recibir respuesta. Este problema es estructural y está extendido por toda España. Hemos formulado hasta en 104 ocasiones un recordatorio del deber legal de resolver los expedientes en tiempo y forma y el deber de articular los medios precisos para solventar la situación. Lamentablemente, se trata de uno de nuestros temas recurrentes. 8. El acceso de las personas con discapacidad al empleo público a partir de la flexibilización de ajustes razonables en los procesos selectivos. Desde hace años venimos tramitando quejas de personas que sufren trastornos o dificultades que no conllevan reconocimiento oficial de un grado de discapacidad, o este es inferior al 33%, personas a las que se impide o se limita el acceso a adaptaciones razonables de los exámenes para el empleo público, lo que afecta a los principios de mérito y capacidad. 9. Las condiciones y las garantías con las que se accede a la pensión de jubilación. En este ámbito se incluyen cuestiones referentes al cómputo de cotizaciones de determinados periodos laborales, demoras en el reconocimiento de complemento por hijos en pensiones contributivas y el abono de indemnización por gastos judiciales o cuestiones sobre jubilaciones anticipadas. 10. Las devoluciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por aportaciones al antiguo sistema de mutualidades laborales. Las quejas recibidas versan sobre las vicisitudes de aquellos que realizaron aportaciones a las mutualidades laborales. Estas aportaciones, que en su día ya estuvieron sometidas a tributación, se ven ahora nuevamente gravadas como rendimiento del trabajo. Se produce así una doble imposición que ha sido reconocida por la Administración. Actualmente, la Administración está resolviendo las solicitudes de devolución. No obstante, y dado el gran volumen de mutualistas, se siguen recibiendo quejas sobre retrasos en la tramitación del procedimiento. 11. La protección ante las llamadas telefónicas no deseadas con fines comerciales. La institución mantiene abiertas actuaciones con los 3 organismos competentes: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Española de Protección de Datos. A finales de 2025 se aprobó una ley que regula los servicios de atención a la clientela. Es así como se denomina la Ley 10/2025 de 26 de diciembre que aborda este fenómeno. 12. Las garantías de conservación de los valores ambientales de los espacios naturales protegidos. Tomamos un ejemplo de una actuación específica del paraje natural de la Serra de Tramontana en la isla de Mallorca. La reforma de la Ley de las Islas Baleares 5/2005 de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia ambiental a través de la Ley 12/2016 del 17 de agosto de evaluación ambiental en dicha comunidad autónoma. Se analiza cómo la protección de los valores ambientales ha de expresarse tanto en los instrumentos normativos y de planeamiento vigentes en el momento de su puesta en marcha, como en las decisiones que adopte la Administración encargada de aplicar dichos instrumentos, de forma que la protección se mantenga con la misma intensidad
a lo largo del tiempo. 13. El uso de perfiles en redes sociales y los boletines informativos en el marco de la comunicación institucional de las entidades locales. El uso de las redes sociales u otros medios de comunicación en el ámbito municipal es también objeto de quejas. Destacan las que reflejan la disconformidad con la manera de gestionar las publicaciones institucionales municipales a la hora de trasladar información veraz a los vecinos. Ante la ausencia de regulación legal, es necesario que los ayuntamientos adopten reglamentos municipales que determinen las normas de gestión de las redes y garanticen un uso acorde con el interés general. Señorías, el informe ofrece además las actuaciones de las principales áreas de la institución. Paso a referirles las fundamentales. En materia de justicia, se señala como elemento estructural del año la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en relación con la eficiencia del servicio público de justicia. Se trata de un cambio profundo y progresivo que supone la desaparición de los juzgados unipersonales y su sustitución por plazas, entre comillas, en tribunales de instancia. Se impone la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias, MASC, antes del proceso civil. Hay disfunciones inevitables a corto plazo y quejas por falta de cobertura de personal, especialmente en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer. Sería prematuro valorar el balance definitivo de esta reforma, porque su implantación requiere tiempo, y lo relevante es que se garanticen los derechos del artículo 24, tutela judicial efectiva y procesos sin dilaciones indebidas. Recordamos y subrayamos que hay reformas normativas propuestas y aceptadas en su día, pero pendientes de ejecución. Una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. La vigente es de 1996, ha cumplido ya 30 años. Y otras reformas específicas, como la regulación del contador partidor dativo, es decir, la persona designada para realizar la partición de la herencia cuando los herederos no logran ponerse de acuerdo. O situaciones de baja prolongada por enfermedad de jueces y magistrados que dejan sentencias pendientes. Pero el problema principal de la justicia, reiterado, sigue siendo los retrasos debidos a la carga excesiva, falta de rapidez en situaciones sensibles o de vulnerabilidad, inestabilidad del personal y uso insuficiente de los mecanismos diseñados para agilizar el proceso. Se han formulado recomendaciones sobre la carga de trabajo, especialmente en asuntos con sensibilidad social, apoyos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores, jurisdicción social o contenciosa. Se precisa mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución. Se continúan las actuaciones de 2024 para garantizar que magistrados suplentes y jueces sustitutos reciban formación inicial y continua de calidad y relacionada con las materias propias de los órdenes para los que han sido designados. Así se recomendó a la Secretaría de Estado de Justicia contemplar normativamente esa formación. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 los jueces y magistrados sustitutos o suplentes representaban el 18,61% de la plantilla judicial. Otro asunto importante es que, tras confirmarse que a los clientes de abogados y procuradores les asiste la ley que protege a los consumidores, se formuló una recomendación al Consejo General de la Abogacía Española para que se valore informar a través de las webs de los colegios la existencia de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia de consumo por parte de los ciudadanos que contraten los servicios jurídicos de un profesional. También se iniciaron actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia sobre la oportunidad de llevar a cabo campañas de difusión de los derechos que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con los abogados y procuradores. Sobre el registro civil, se destaca que en octubre de 2025 finalizó el plazo para solicitar la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Constan numerosas quejas ante la imposibilidad de presentar solicitudes en plazo por carencias imputables a la Administración. El Defensor del Pueblo inició actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia para conocer
si se habilitó un registro de incidencias, si cabe admitir solicitudes fuera de plazo cuando exista justificación y cuál es el volumen y plazo medio de tramitación de los expedientes pendientes en el Registro Civil Central. Las actuaciones siguen su curso. Estamos a la espera de una respuesta de la Secretaría de Estado de Justicia. Hemos solicitado aclarar ciertos criterios documentales exigidos por los registros civiles en casos de nacionalidad de menores nacidos en España por la disparidad de criterios, defendiendo que la situación legal de los progenitores desde una perspectiva de extranjería y los derechos de sus hijos respecto a la nacionalidad española son conceptos jurídicos diferentes. Se indica también la expectativa de que la implantación plena de la plataforma adoptada al nuevo modelo de registro civil DICIREG, completada en 2025, contribuye a reducir la pendencia y las quejas en estas materias en los registros civiles. El informe recoge asimismo la importancia de la usurpación o suplantación de la identidad en actividades ilícitas o fraudulentas. Se recogen recomendaciones a la Dirección General de Tráfico y a la Fiscalía para paliar dificultades prácticas e investigadoras. La DGT está trabajando en una instrucción para establecer un procedimiento que las jefaturas de tráfico habrán de seguir en los supuestos de denuncia. Otra actuación del defensor permitió que el Ministerio del Interior corrigiese la información ofrecida en su sede electrónica sobre los requisitos exigidos para renovar el DNI en supuestos de su pérdida, que era confusa o incorrecta. Se recogen asimismo quejas por falta de claridad entre denuncias de delitos o quejas o sugerencias. Asimismo, iniciamos actuaciones sobre el alcance de los hechos que pueden ser denunciados telemáticamente. Otras quejas se referían en esta materia a la falta de diligencia en la tramitación de las denuncias y a la falta de coordinación entre cuerpos de naturaleza policial. Se alega en estos casos la inadecuación a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La supervisión de centros penitenciarios se coordina con la labor del defensor como mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ante cada fallecimiento en prisión, el defensor del pueblo actúa de oficio. En 2025 se iniciaron 8 actuaciones por fallecimiento de personas privadas de libertad, resultantes de muerte natural, sobredosis o suicidio. Una de estas actuaciones derivó en un recordatorio para extremar la diligencia en la transmisión de condolencias a familiares o allegados de personas fallecidas bajo custodia, también bajo custodia hospitalaria. En cuanto a los reclusos, se estudian quejas relacionadas con su trato desde el ingreso en prisión, la clasificación de tercer grado, protección de datos personales, conducciones, la posibilidad de realizar apoderamientos apud acta por videoconferencia, transmisión de condolencias por fallecimiento, etc. La institución ha subrayado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no dispone de un protocolo de atención, acompañamiento y reparación a las víctimas de delitos sexuales ocurridas dentro de los centros penitenciarios, por lo que se ha recomendado su elaboración. Señorías, debo reiterar un año más la especialmente grave situación de la atención sanitaria en prisiones. En 2025 hemos solicitado información sobre la cobertura de la dotación de personal facultativo en los 15 centros con más población reclusa y se ha constatado la insuficiencia de médicos, excepto en centros dependientes de la Generalitat de Cataluña. Se han formulado sugerencias para que cuando se prevean conducciones múltiples con traslados médicos se empleen vehículos diferenciados para evitar demoras y pérdida de citas y para identificar salidas urgentes y preferentes. En el plano de derechos de familiares y allegados, se detecta que los menores que visitan a familiares presos pueden ser sometidos a registros y cacheos sin regulación expresa, por lo que se ha recomendado elaborar un protocolo al respecto. También se recomienda establecer y regular un servicio de atención y asistencia a personas mayores o con discapacidad o limitación de movilidad. Y se recogen quejas por la dificultad de comunicación telefónica con la Administración penitenciaria, recomendándose regular la atención telefónica
y facilitar la videoconferencia en sustitución de entrevista personal cuando el desplazamiento del familiar resulte difícil. Como conocen sus señorías, en una comparecencia singular del pasado 17 de noviembre de 2025, tuvimos ocasión de debatir sobre el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para el seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en los casos de violencia de género. Me refiero a las pulseras del sistema Cometa, que además coexiste con otros recursos: Atempro, teléfono 016, protección policial por Biogen. Insistimos, señorías, en que es un sistema complejo que exige coordinación para evitar una victimización secundaria. Se han formulado recomendaciones para coordinar Atempro con la protección policial e incluir al Ministerio del Interior en el protocolo Atempro, mejorando las comunicaciones para activar los recursos policiales que estén más cercanos o disponibles. Continúa la preocupación por la notificación de sentencias y ejecutorias a las víctimas y para que conozcan en tiempo real la situación del agresor, especialmente en caso de excarcelación. Se formularon 3 recomendaciones al Ministerio de Presidencia y Justicia para establecer medidas de protección para las víctimas en periodos intermedios ante la ejecución de la decisión, a fin de evitar retrasos que puedan desproteger su integridad. Y se recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad incorporar la rebeldía o fuga con requisitoria como factor de riesgo en los criterios Biogen y reforzar la coordinación en las requisitorias. Como ustedes saben, en 2025 fueron asesinadas 48 mujeres víctimas de violencia de género, 3 menores asesinados y 11 huérfanos. Y en 2026, hasta el 1 de mayo, lamentablemente con posterioridad ha sucedido también algún hecho poco presentable, con efectos fatales, han sido 18 mujeres asesinadas, 3 menores asesinados y otros 11 huérfanos. La fuente de estos datos es la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Expresamos, y sé que todos lo sentimos lo mismo, nuestro dolor y pésame a los familiares y allegados, y trabajaremos, todos debemos trabajar y proseguir en los procedimientos para evitar esta violencia. El presente informe subraya que la equidad en la educación y la atención integral al alumnado conforme a los principios de normalización e inclusión debe acompañarse de recursos suficientes y eficientes si no queremos que se convierta en un simple enunciado programático. A su vez, la falta de medios personales de atención a la diversidad es motivo de gran número de quejas. Esta institución insiste reiteradamente a las administraciones en la exigencia de la dotación de recursos personales y que se realice tomando las necesidades educativas que presenta todo el alumnado. Se precisa una correcta planificación del número de profesores de refuerzo educativo y especializado, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Aumento de auxiliares técnicos educativos y de técnicos de integración social, así como de personal sanitario para los alumnos que presentan problemas de salud. Los recursos son limitados, pero los gestores públicos deben tener la sensibilidad de asignarlos correctamente, priorizando a quienes más lo necesitan. La cualificación de profesionales para poder prevenir, identificar y erradicar cualquier forma de violencia y discriminación es esencial y se precisa que las administraciones dimensionen adecuadamente la figura del coordinador de bienestar que creó la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para actuar en relación con el acoso escolar. Por otra parte, el defensor en 2025 recibió más de 1.000 quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros. Los datos que ofrece la Secretaría General de Universidades revelaron una mejora en la gestión de las solicitudes. Así, en el año 2024 se había llegado a 40.000 resoluciones de homologación y de equivalencia y en 2025 se resolvieron 85.000 expedientes, según fuente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
resaltándose que en ambos periodos, por primera vez en muchos años, el número de expedientes resueltos había superado el número de nuevas solicitudes. A pesar de ello, consideramos imprescindible mantener las actuaciones intensas y extensas en esta materia. En relación con el acceso a las becas, hemos emitido recomendaciones para excluir del cómputo de renta de la unidad familiar ayudas como el bono social térmico. Persisten las quejas por temperaturas extremas en las aulas escolares. Se han reabierto las actuaciones ante algunas administraciones por la falta de acondicionamiento de los centros. Señorías, ante aquellas quejas que exponen las limitaciones al ejercicio del deporte federado de los menores extranjeros en situación administrativa irregular, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido a impulsar con la mayor celeridad posible las reformas legales necesarias para suprimir la referencia a la residencia legal en España de la Ley del Deporte y eludir así una interpretación de determinados operadores que esta institución no comparte. Las actuaciones continúan su curso, ya que, como saben, con el actual marco normativo debe interpretarse que está garantizada la federación de estos menores. Por otro lado, en marzo de 2026 se inició una actuación de oficio con el Consejo Superior de Deportes y con la Consejería de Educación y Deportes de Canarias, tras tener conocimiento a través de la diputada del Común, la defensora del pueblo de Canarias, de las dificultades ante las que se enfrentan menores no acompañados que se encuentran tutelados por la Administración para obtener una licencia federativa de fútbol y participar en las competiciones organizadas por las federaciones. El 23 de abril, el Boletín Oficial de Canarias publicó una resolución de la Consejería competente en la que conmina a las federaciones de fútbol a expedir las licencias y analizar los expedientes que hasta ahora habían sido rechazados. En materia de administración sanitaria, las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud siguen siendo las más numerosas. El informe recoge una selección de las respuestas obtenidas de las diferentes comunidades autónomas tras la tramitación de estas quejas por retrasos en la atención sanitaria. En concreto, se indica que las respectivas administraciones han informado qué están haciendo para reducir las listas de espera en determinados servicios o unidades. Fundamentalmente, el refuerzo de plantillas en los servicios hospitalarios con más problemas detectados y de las especialidades médicas más deficitarias. En cuanto al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en determinados supuestos, se ha de destacar la importancia de que los servicios de información en los centros sanitarios, centros de salud y hospitales mejoren la calidad de la información que se ofrece sobre el cauce adecuado para obtener el reconocimiento de ese derecho con cargo a fondos públicos. Las quejas recibidas ponen de manifiesto un déficit de información en muchos supuestos. Otro reto del Sistema Nacional de Salud continúa siendo el de la efectiva coordinación sociosanitaria. En concreto, la institución sigue interesada en conocer cómo se puede mejorar la atención a los pacientes que, una vez superado su problema agudo de salud, no pueden retornar directamente a su domicilio por circunstancias sobrevenidas. Se ha trasladado a las administraciones sanitarias la conveniencia de contar con un indicador de gestión hospitalaria que contemple este fenómeno. Persisten las quejas sobre la respuesta a insuficiencia del Sistema Nacional de Salud en materia de salud mental. El Defensor del Pueblo ha realizado actuaciones en hospitales especializados, Segovia y Albacete, y con el MNP en los hospitales 12 de octubre y Gregorio Marañón de Madrid y el Centro Mentalia de Guadarrama, donde se ha puesto de manifiesto algunos de los problemas generales de este ámbito. La poca disponibilidad de especialistas, psiquiatras, pero también profesionales de terapia ocupacional y la insuficiencia de camas en las unidades infantojuveniles, que obligan puntualmente a ingresar a los menores junto con los adultos. En las actuaciones realizadas, las administraciones han señalado tener en marcha planes para solventar estas carencias. Ha de destacarse asimismo la excelente labor que, a pesar de las grandes dificultades, desarrollan estos profesionales.
Señorías, destaca el gran volumen de quejas en lo que tiene que ver con seguridad social y desempleo. Principalmente están referidas al reconocimiento y gestión de la incapacidad laboral, la recaudación ejecutiva de deudas, el de la jubilación y otros complementos, como los mínimos por hijos, el ingreso mínimo vital, los subsidios de desempleo o el cese de actividad de autónomos, retrasos en pensiones no contributivas autonómicas y reintegros de prestaciones indebidas. El informe destaca una recomendación para revisar el modelo de reintegro de prestaciones cobradas indebidamente cuando están destinadas a cubrir las necesidades más básicas, porque puede producir efectos desproporcionados, sobre todo si la tramitación es confusa o lenta, y más aún cuando el beneficiario actúa de buena fe. La consecuencia última es una mayor vulnerabilidad al afectar a personas pobres en riesgo de exclusión. Es necesario afrontar cambios normativos para garantizar el principio de automaticidad de las prestaciones, mecanismo para suplir las lagunas de cotización atribuibles a incumplimientos del empleador, ya sea público o privado. La Seguridad Social se muestra favorable a impulsar la nueva regulación en el marco de los acuerdos con los agentes sociales. Se aborda también el problema de las carreras profesionales largas, 40 o más años, con pensiones mejoradas por jubilación anticipada por causas ajenas al trabajador. Las recomendaciones al respecto deben tratarse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. Las mejoras normativas o de gestión en algunos ámbitos, como acceso de empleadas de hogar al subsidio para mayores de 52 años y ampliación del descanso en nacimiento y cuidado de hijos para familias monoparentales, han sido considerados también desde la institución del Defensor del Pueblo. Los retrasos de la valoración del grado de discapacidad, insisto, en 2025 han supuesto un incremento de quejas de unos 1.300 expedientes de carácter individual. Afecta a la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Y en Galicia, Canarias, Andalucía, Madrid, Murcia, Extremadura, Cataluña, se siguen constatando demoras de más de 2 años. Así, las personas solicitantes en ocasiones fallecen antes de la resolución, cuando habrían tenido derecho al cobro de una prestación económica. Para estos casos pueden ser indemnizados sus herederos, pero el asunto no se resuelve así, o solo así. En 2025 se han formulado recomendaciones al respecto. La apuesta por el incremento de medios y la contratación de más personal técnico valorador, particularmente personal sanitario, o por la implantación de procedimientos actualizados conforme a las previsiones del Real Decreto 888/2022, resultan insuficientes y es preciso seguir avanzando para dar una respuesta concreta a las circunstancias de mayor necesidad. En cuanto al sistema de protección de menores, las situaciones de desamparo de niñas, niños y adolescentes nos llevan a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio del interés superior del menor, buscando lo que más se ajusta a su seguridad y su bienestar, así como su horizonte de futuro. Por ello, hemos dirigido una recomendación muy importante para que se realicen todas las actuaciones necesarias de comprobación y de intervención familiar previas a la medida de separación del menor de su núcleo familiar, con la debida coordinación con los servicios sociales municipales y con el centro educativo, porque hemos tenido experiencias donde no estamos seguros de que esto se haya realizado así. Hemos también realizado visitas a centros residenciales de menores que atienden a aquellos con problemas de conducta o con dificultades de integración social. En 2025 se reabrió la actuación de oficio sobre violencia sexual en el ámbito del sistema de protección y volvimos a dirigirnos a las administraciones competentes para actualizar los datos recabados en 2023. Si bien, a fecha del cierre de este informe, todavía estaban pendientes de recibirse las respuestas de varias comunidades autónomas. Más bien citaré las que han contestado a esta actuación: Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia, Melilla y Navarra, así como las diputaciones forales vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y los consejos insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca. De ahí deducen ustedes las que no han contestado.
La actuación de 2023 ya puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fidedignos, así como la necesidad de efectuar un estudio específico sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección. En conexión con esta investigación general, se visitaron 5 centros de protección de menores en distintas comunidades autónomas en los que habrían estado acogidas algunos menores víctimas de abuso o de explotación sexual. La Residencia de Adaptación Psicosocial para Niños, Niñas y Adolescentes, REAPS, Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama, Comunidad de Madrid. El Centro Educativo Terapéutico Castells, en Vitoria, País Vasco. La Residencia Lucentum, en Alicante, Comunidad Valenciana. La Casa de Infants King Grau, en Hospitalet de Llobregat, en Cataluña. El Hogar de Protección Arruy, Centro Educativo Alea, en Molina de Segura, región de Murcia. Señoras, señores, señorías, continúan las actuaciones con las administraciones responsables de la gestión de residencias de mayores para conocer las medidas que se adoptan cuando se detectan incidencias en el funcionamiento de estos centros y el alcance de las reformas que están impulsando para humanizar y dignificar el modelo de atención a las personas más mayores y en situación de dependencia. En 2025 recogemos una nueva preocupación por las quejas que ponen de manifiesto carencias en los servicios de ayuda a domicilio, singularmente en torno a las interrupciones de los servicios por el modelo de gestión elegido. Por otro lado, la institución abre actuaciones sobre la gestión de residencias de mayores cuando se detectan incidencias en el funcionamiento de estos centros o en la atención a los residentes. Señorías, por otra parte, es importante ir hacia un modelo que homologue criterios entre las distintas oficinas de extranjería y aborde las demoras en la tramitación de los procedimientos. La institución desplegó actuaciones específicas al respecto. Asimismo, preocupa la situación de los registros civiles consulares, tanto con las gestiones que han de realizar las personas españolas residentes en el exterior, como por el impacto al respecto, como he señalado, de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. También nos hemos interesado por las condiciones de la acogida humanitaria que se presta a las personas que, por motivos diversos, no pueden ser devueltas o expulsadas a sus países de origen. Se tramitaron, asimismo, quejas referidas a discriminaciones por motivo de género, étnicos, raciales o por otras condiciones o circunstancias personales. En 2025 se han abierto actuaciones con la Dirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por quejas de ciudadanos disconformes con la imposición de dificultades para acudir a las aulas con la cabeza cubierta en algunos centros educativos, al considerar que resulta discriminatoria y vulnera su derecho a la libertad religiosa. El Defensor del Pueblo realiza un seguimiento de los reclusos y reclusas españolas en el extranjero. En 2025 había 997 personas en esta situación, incluyendo 126 mujeres. Bueno, pues han hecho algunas actuaciones de un preso desde Qatar para facilitar su traslado, 2 ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial, o recientemente, en el último marzo, aunque es el 26, pero se ha producido el traslado a España de una madre y su hijo recién nacido en una prisión boliviana. Esta actuación se inició en el 2025. Señorías, los procedimientos y las condiciones de acogida de rechazados y solicitantes de protección internacional del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, realizamos una visita el 15 de mayo, así como las gestiones de las entradas por puestos no habilitados, fueron igualmente objeto de actuaciones. Luego hicimos muchas otras visitas también, pero el informe Niñas y Niños extranjeros en España solos acompañados, registrado el 16 de mayo de 2025, considera a la infancia extranjera que está en España en su conjunto, es decir, tanto aquella, la gran mayoría, que se encuentra junto a sus progenitores, como aquella, otra, que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos solos y solas, para lograr una plena integración, que es el objetivo de la recomendación del informe tanto a las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado. Muchas ya se nos han contestado, pero hay cuestiones relativas a la asistencia sanitaria, la educación y la documentación que siguen sin estar solucionadas, por lo que hemos solicitado más información.
De las recomendaciones formuladas a la Administración General del Estado, tan solo la dirigida a la Secretaría de Estado de Seguridad no ha sido respondida en el momento de elaboración del informe anual. Señorías, en materia de vivienda, hemos vuelto a constatar las dificultades de acceso a la vivienda en venta y en alquiler. Los ciudadanos manifiestan la imposibilidad de acceder a una vivienda a precio de mercado y la necesidad de soportar esperas interminables en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública y protegida, lo que evidencia su escasez. El Defensor del Pueblo volvió a trasladar a los actores con competencia en la materia la necesidad de aumentar la oferta de viviendas en nuestro país y la imperiosa necesidad de incrementar de manera significativa el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado destinado al alquiler. También se insistió en la necesidad de mantener, ampliar y agilizar los programas de ayudas al pago del alquiler para paliar el sobreesfuerzo de los hogares. He de recordar que el 8 de abril de 2025 comparecí ante esta comisión mixta para informar, entre otras cuestiones, sobre las actuaciones realizadas en relación con el problema de la vivienda en España, con especial atención a la ocupación. Asimismo, comparecí ante ustedes el 17 de noviembre de 2025 para informar, entre otros asuntos, sobre las actuaciones realizadas en relación con la crítica situación de la necesidad de vivienda de los españoles que está provocando el incesante aumento de los precios de los alquileres. En ambas ocasiones subrayé que en España existe efectivamente un grave problema de acceso a la vivienda debido al fuerte aumento de los precios de compra y alquiler, muy superior al crecimiento de los salarios. Esto provoca dificultades generalizadas, especialmente en jóvenes, personas con bajos ingresos y familias vulnerables, que deben destinar una gran parte de sus ingresos al alquiler o directamente no pueden acceder a una vivienda. La situación se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas, donde el alquiler turístico reduce la oferta disponible y aumenta la presión sobre el mercado. El Defensor del Pueblo identifica como causas principales, desde luego, la escasez de vivienda pública y social, muy inferior a la media europea, y la insuficiencia de ayudas eficaces y el retraso de su gestión. Por ello, hemos trasladado reiteradamente a las administraciones competentes, principalmente las comunidades autónomas, los ayuntamientos, pero también, por supuesto, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública destinada al alquiler, mejorar la gestión de ayudas, garantizar procesos de adjudicaciones transparentes y limitar el alquiler turístico. También destaca la necesidad de proteger a las personas vulnerables en casos de desahucio, sin dejar de combatir las ocupaciones legales. Pero, a nuestro juicio, el problema requiere, sin lugar a dudas, una respuesta estructural y coordinada para garantizar en nuestro país el derecho a una vivienda digna, consignado en el artículo 47 de la Constitución. Señorías, lo digo con la pobre solemnidad que yo pueda tener, solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo para abordar la cuestión. A finales de junio de 2025 iniciamos actuaciones de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los 10 ayuntamientos de las ciudades más pobladas de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, solicitando información sobre las medidas que hayan adoptado o tengan previsto adoptar, con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible e incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda. Esta actuación sigue abierta y es nuestra voluntad cerrarla. Necesitamos para eso también la colaboración de todos. En 2025 han sido motivo de especial preocupación las personas que trasladaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. Admitimos las quejas y tratamos de verificar que se cumplen las garantías asistenciales que determina la ley. Entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas, pero aún así se ven empujadas a abandonar su domicilio por la imposibilidad de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres. La respuesta de las administraciones a este problema no resulta satisfactoria. Sobre este asunto se señala en el informe
la actuación realizada para conocer la realidad de las personas que acuden a las instalaciones aeroportuarias como alternativa a la falta de hogar y de recursos públicos sustitutivos. Además, el seguimiento concreto de la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, realizado con la entidad gestora AENA y con el Ayuntamiento de Madrid. La institución se ha interesado también por las soluciones alcanzadas en otros aeropuertos del país. El Defensor del Pueblo considera que este tipo de situaciones no deberían ser respondidas únicamente con medidas coyunturales que trasladen la problemática de uno a otro ámbito, sino con la puesta a disposición de más medios ajustada a su dimensión real, con un correcto análisis del problema del sinhogarismo. No puede olvidarse la existencia de asentamientos de chabolas e infraviviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto ocurre en nuestro país, separados y aislados de los núcleos urbanos, cuya solución debe convertirse en una prioridad para las administraciones, que deben poner el foco en el realojo rápido y efectivo de sus habitantes. Como cada año, esta institución insiste en que los municipios han de contar con planes generales aprobados definitivamente para responder a las realidades sociales y económicas actuales y, en especial, a la necesidad de construcción de vivienda. El Defensor del Pueblo se encuentra continuamente ante casos de viviendas que disponen de licencia de primera ocupación y que, sin embargo, no tienen garantizada una prestación adecuada de los servicios básicos, al no haberse concluido las obras de urbanización. Por ello, se recomendó a los ayuntamientos su obligación de velar porque se ejecuten completa y adecuadamente los instrumentos de planeamiento. Por otra parte, señorías, la institución actuó ante la Secretaría de Estado de Hacienda en lo que respecta a la tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de las indemnizaciones que está abonando la Iglesia Católica por abusos sexuales, que fue aceptada recientemente, ya que el pasado 29 de abril se publicó el Real Decreto Ley que declara exentas de tributación a las cantidades satisfechas a estas víctimas reconocidas por la Iglesia. Por otra parte, las tasas municipales por recogida, gestión y tratamiento de residuos urbanos han tenido un protagonismo especial en el año 2025, debido a la entrada en vigor de la obligación de los ayuntamientos de crear una tasa de este tipo. Pero recibimos múltiples quejas y dirigimos recomendaciones y sugerencias a los ayuntamientos que, invocando la ley, pero sin haber modificado las ordenanzas persistentes, han comenzado a reclamar la tasa a quienes no se encontraban obligados. En materia de transporte, el estado de conservación en que se encuentran algunos puntos de la red de carreteras, así como los servicios de cercanías en Madrid y Barcelona especialmente, es objeto de numerosas quejas relacionadas con la cancelación de trenes, los retrasos y las consecuencias de las obras que afectan a varias líneas. Renfe ha contestado informando de la puesta en marcha de medidas orientadas a incrementar la disponibilidad de trenes de reserva en puntos estratégicos de la red, para responder de forma inmediata ante bajas imprevistas, además de la insatisfacción de las labores de mantenimiento. Pero en este punto no puedo recordar lo sucedido, aunque sea en 2026, el 18 de enero, el accidente de Adamuz, 46 fallecidos. Me parece que todos sentimos y expresamos el pésame a los familiares y allegados, y también hemos planteado cuestiones a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible al respecto. Sobre la protección del medio ambiente, recibimos numerosas solicitudes para que interpusiéramos un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley 1/2025 de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que modificaron el régimen de protección que recibía hasta ese momento el lobo ibérico. Tras estudiar detenidamente la ley el 1 de julio de 2025, como Defensor del Pueblo, interpuse un recurso de inconstitucionalidad que fue objeto de comparecencia singular ante esta comisión. La terrible ola de incendios forestales sufrida en 2025 motivó que insistiéramos una vez más en la vigencia de los recordatorios de deberes legales en una veintena de actuaciones de oficio. También fueron objeto de actuaciones la calidad de las aguas o la existencia de vertidos de aguas residuales. Por otra parte, los ciudadanos
continuaron acudiendo al Defensor del Pueblo para quejarse del ruido procedente de focos muy diversos, especialmente locales de hostelería y ocio, actividades industriales y molestias en general, así como del ruido producido en fiestas patronales, conciertos y festivales. Sé que es difícil llamar la atención en estos puntos, pero los ciudadanos expresan sus quejas ante el Defensor del Pueblo, porque esta institución ha recordado a los municipios su obligación de prevenir, vigilar, corregir y sancionar la contaminación acústica, especialmente a través de mediciones adecuadas. Se han realizado diversas sugerencias y recomendaciones, recogiendo unos criterios comunes para que los ayuntamientos traten de conciliar del mejor modo posible la inevitable producción del ruido con el descanso de los vecinos, el derecho a un medio ambiente urbano saludable y la vida cotidiana de los ciudadanos. Tras la DANA del 29 de octubre de 2024, la institución inició una actuación de oficio de coordinación con el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y ante la Vicepresidencia de la Generalitat encargada de la reconstrucción, poniendo en valor la importancia de la cooperación entre instituciones. Y este necesario principio de coordinación se vio reforzado por la creación de la Comisión Mixta para la Reconstrucción y Recuperación tras los daños provocados por la Comunidad Valenciana por la DANA. También el MNP hizo una supervisión singular del estado de las dependencias relativas a centros de detención situados en las zonas más afectadas por la DANA. Como señalamos, la actividad del Defensor del Pueblo en centros penitenciarios se coordina necesariamente con la labor como mecanismo nacional de prevención de la tortura en España. El MNP visita otros lugares donde se atiende a personas privadas de libertad, como ciertas infraestructuras sanitarias o centros de menores infractores. Además, se visitan los centros de internamiento de extranjeros, CIES. En la labor estricta, que se hace muy en colaboración de las distintas áreas, también señalamos que en esa labor estricta, como MNP, hemos realizado 67 visitas a centros de privación de libertad que dieron lugar a 90 recomendaciones, 266 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales. Estas visitas se encuadran en los programas de prevención de la discriminación por razones de género, de salud mental, de discapacidad intelectual y de fallecimientos bajo custodia. Existe una separata, un librillo, un libro pequeño de 131 páginas sobre el MNP que forma parte del informe que se encuentra en la web y que se traduce para poder remitir, como hacemos, al Comité Especializado de la ONU, como es nuestra obligación, el SPT. En el ámbito internacional, la institución ha quedado presente en 2025 en diversos foros y organismos internacionales. Hay que recordar que el Defensor del Pueblo es institución nacional de derechos humanos en España. Desde el año 2000 y en 2025 se cumplió el 25º aniversario desde que Naciones Unidas otorgara la primera acreditación. El Defensor del Pueblo ha participado en la sesión previa de 49 periodos de sesiones del examen periódico universal EPU de Naciones Unidas sobre España en Ginebra. Ha colaborado en el informe anual de Estado de Derecho en la Unión Europea. Ha contribuido a distintos informes de Naciones Unidas, como los del Consejo de Derechos Humanos o en el de un futuro protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño. Ha participado en las observaciones finales sobre España en el marco de 144 periodos de sesiones del Comité de Derechos Humanos y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o en el Comité de Derechos del Niño, entre otros. Y ahora me encuentro con una novedad, y la novedad para mí es que no tengo la última página. Bueno, yo en esa última página quería decirles algo que probablemente pueda decir literalmente si me acercan la copia de prevención que traemos siempre, ¿no? En primer lugar, quiero decir que nosotros nos hemos dirigido a los organismos internacionales, en especial a la Defensora del Pueblo Europeo, para que a raíz de... Muchas gracias. En septiembre de 2025 nos dirigimos no solo a la
defensora del pueblo europeo, sino también a sus principales interlocutores internacionales, a raíz sobre todo del atentado terrorista con 1.200 fallecidos y múltiples heridos en Gaza, para compartir también la condena de la violencia contra la población palestina, tras conocerse el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que documenta la destrucción sistemática de la Franja de Gaza. Nuestra voluntad al dirigirnos a estos organismos es para que en los ámbitos en que ellos estuvieran presentes pudieran hacer valer también la demanda de apoyo a esta población. En el anexo E del informe se incluye de manera detallada las principales actividades, reuniones e informes internacionales en los que participó esta institución el pasado año. Vivimos tiempos complejos geopolíticamente, con efectos directos en nuestra vida cotidiana, que además ponen a prueba nuestras convicciones y unos principios y valores que creíamos a salvo. Por ello, este informe no es aséptico. Está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones y, en este caso, en el defensor del pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas. Concluyo agradeciendo, lo haré también al término de esta sesión, a quienes con su labor han hecho posible que este informe se haya llevado a cabo y a ustedes por su consideración.